Por supuesto que tenemos que cuidar de nuestro propio país y de nuestra propia gente, pero eso no significa que lo hagamos a costa del resto del mundo. A veces te hace tambalear la confianza, ciertamente. Te hace preguntarte no solo si las decisiones que tomaste fueron equivocadas, sino cómo vas a ser capaz de tomar decisiones en el futuro. I think you gotta have a dream. The School of Greatness. Yeah. Please welcome Lewis Howes. ¿Has visto alguna de las cosas más locas en los últimos 40 años trabajando con la CIA casi durante 4 décadas? ¿Eso es cierto? ¿Estuviste ahí trabajando? Bueno, primero trabajé 25 años en la CIA y me jubilé y me fui al sector privado para ver cómo era ganarse la vida al margen de las asignaciones del Congreso. Para ganar dinero. Sí. Bueno, al menos durante un tiempo. Luego volví durante los 8 años de la administración Obama, 4 de ellos en la CIA, así que 29 años en la CIA y 4 años más en la Casa Blanca. ¿Cuál dirías que es la mayor locura a la que has tenido que enfrentarte? Porque parece que cada 4 o 6 años ocurre alguna locura. ¿Cuál dirías que fue para ti el mayor estrés que tuviste que afrontar y ayudar a superar? Bueno, hay mucho para elegir. Están todas mis interacciones con el Congreso y el ambiente hiperpartidista que allí se respira. Creo que, como señaló en el libro, soy un delincuente con igualdad de oportunidades, así que hay gente a ambos lados del pasillo que ha pedido mi dimisión o mi despido a lo largo de los años. Todos querían que te despidieran. Sí. Es algo así como la vida de un director de la CIA y de un oficial de inteligencia, pero obviamente la redada contra Bin Laden fue una situación muy angustiosa que me produjo ansiedad y me hizo morderme las uñas. Hacer frente a las secuelas del 11 de septiembre y tratar de garantizar que la CIA fuera capaz de responder con rapidez para evitar que se repitieran esos atentados. Y esas secuelas fueron especialmente difíciles porque también tuvimos que lidiar con el francotirador de Washington, los ataques con Anthrax, una serie de cosas que creo que hicieron que todo el entorno fuera aún más preocupante. Además, cuando estuve en el extranjero, tuve que asegurarme de que mis hijos estuvieran a salvo cuando vivíamos en Arabia Saudí, y se produjeron atentados terroristas en la región y muchas otras cosas de las que no puedo hablarles. Sí, claro. Fue muy intenso. Sí, creo que cuando la gente piensa en un agente de la CIA, piensa en un espía en una película romántica de ese sentido. ¿Cómo es en realidad un día en la vida de un agente de la CIA? Sí, una de las cosas que creo que es importante es la terminología, porque mucha gente se refiere a los espías de la CIA como empleados de la CIA. Pero en nuestro léxico, al menos, los oficiales de la CIA que se dedican a realizar espionaje se llaman oficiales de casos. Son oficiales de operaciones, son los que están entrenados en el oficio del espionaje y salen e intentan reclutar a ciudadanos extranjeros para espiar contra sus países. A eso se dedican. ¿De verdad? Sí, y es a esos ciudadanos extranjeros a los que se denomina espías o activos o agentes de la CIA, lo que es un poco confuso porque los agentes del FBI son empleados reales del FBI. Son los estadounidenses que están en el FBI que llevan a cabo sus responsabilidades policiales. Así que hay una diferencia de punto de vista, una diferencia de léxico. Pero de nuevo, los agentes de la CIA... Y yo empecé en la CIA muy brevemente como oficial de casos para Así que ir al estabas extranjero. trabajando con otras personas de otro país para intentar obtener información que utilizar para nuestro país. Cierto, eso es lo que hacen los oficiales de los casos de la CIA. No trabajan necesariamente con oficiales de otros países. De hecho, a menudo cuando van al extranjero, y la mayoría de las veces van al extranjero, no se sabe que son oficiales de la CIA. Tienen otros personajes. Tal vez tengan una tapadera oficial. Como empleados de otra agencia o departamento gubernamental, pueden trabajar en embajadas, pero no se sabe que son oficiales de la CIA, porque tienen que operar encubierto para reunirse con ciudadanos extranjeros que van a cometer básicamente traición contra sus propios países. Loco. ¿Cómo convences a alguien que tiene orgullo de un país? Tal vez ya no lo tienen. ¿Cómo los convences de trabajar esencialmente para ti contra ese país? Bueno, es interesante porque creo que los extranjeros que deciden trabajar para la CIA lo hacen por diversas razones y motivaciones. Algunos viven en países en los que los derechos humanos, la apertura política y la libertad de expresión están muy reprimidos.
y creen firmemente en lo que Estados Unidos de América representa, por lo que quieren intentar ayudar a Estados Unidos, porque creen que es una fuerza del bien en el mundo entero. Algunas personas están motivadas por el dinero o por la posibilidad de asentarse en Estados Unidos. Si trabajan para la CIA a lo largo del tiempo y nos proporcionan información útil, quieren que sus hijos vayan a universidades estadounidenses. Quieren obtener los visados de inmigrante para venir y establecerse en Estados Unidos. Y también hay algunas personas que simplemente disfrutan del romanticismo de todo esto porque están implicadas en esta actividad. De nuevo, clandestina, trabajando con la CIA. Así que creo que la mayoría de ellos tienen un componente de esa primera categoría, que es que hay algo que admiran, respetan, les gusta de Estados Unidos y quieren tratar de apoyar los intereses globales de Estados Unidos. ¿Cuántos, cómo le llamaría, espías entonces para otros países, esencialmente? Sí, la gente, los extranjeros que son reclutados por la CIA son espías, sí, activos. ¿A cuántas personas reclutó? ¿O es algo de lo que no puedes hablar? No, bueno, no lo hice. Como he dicho, empecé muy brevemente en la CIA como oficial de casos, pero luego me di cuenta de que no tenía, creo, las habilidades, los intereses para hacer eso. Realmente es una profesión muy difícil porque tienen que adoptar estos personajes falsos básicamente y tratar de cultivar relaciones con ciudadanos extranjeros y tratar de desarrollar una relación que les va a permitir luego reclutar a estas personas para trabajar en nombre del gobierno de los Estados Unidos. Me resulta difícil tergiversar quién soy y por eso pasé a las filas analíticas de la CIA. Ahora bien, también fui jefe de estación en el extranjero, en Oriente Medio, en la década de 1990 y supervisé esas actividades de espionaje. Siento una gran admiración por los hombres y mujeres de la CIA que, a lo largo de los años, han hecho grandes esfuerzos, han asumido grandes riesgos y han demostrado un gran valor para reclutar a esos espías extranjeros que realmente proporcionan a Estados Unidos el tipo de información que necesitamos para comprender la naturaleza de las amenazas que nos acechan. ¿Cómo sabías que la información era exacta? Como alguien que supervisaba a estos agentes que buscaban activos de otros países, ¿cómo podías confiar en que la información era veraz? Bueno, mucha gente quiere dar información a Estados Unidos. Su información oscila entre la más precisa y fiable y la más engañosa y falsa. Corresponde a los oficiales de la CIA tratar de determinar si alguien está diciendo la verdad o no. Y hay diferentes formas de hacerlo. Hay formas de validar o verificar la información. Hay técnicas y herramientas que se utilizan para tratar de averiguar si alguien está siendo honesto, incluyendo el polígrafo. La CIA suele someter exámenes poligráficos a ciudadanos extranjeros que espían para nosotros. Esas pruebas no son necesariamente determinantes de la verdad, pero a menudo, entonces, hacen que uno se concentre en decir la verdad. Y también hay un historial a lo largo del tiempo. De nuevo, puedes verificar el acceso de alguien, verificar que la información o los documentos que puede estar proporcionando son verdaderos. También tienes que asegurarte de que no se trata de lo que se denomina una trampa, es decir, que un servicio de inteligencia extranjero presenta a alguien, a un presunto agente de la CIA, para ver si va a ser reclutado o no, para sacar a la luz actividades de inteligencia de la CIA. Así pues, para la CIA es una profesión y una tarea realmente difícil asegurarse de que sus recursos humanos van a proporcionar información precisa, información viable e importante. Esto me fascina porque básicamente estás viviendo una mentira cuando tienes que salir y estar encubierto y actuar como si fueras alguien que no eres. ¿Cómo alguien así, yo no sé si lo sabes o no, pero cómo hace alguien para salir, digamos, de 9 a 9 y luego volver a casa por la noche y ser íntegro, ser honesto, ser una palabra con sus amigos y familia y no seguir llevando la máscara que estás viviendo la mayor parte del día? Es un buen argumento y creo que tiene que haber una cierta esquizofrenia profesional porque sí, tienes esta responsabilidad e identidad encubierta de la CIA, pero tienes que vivir, quizás, con otro tipo de tapadera.
otra tapadera de agencia gubernamental o comercial. Pero también tienes que ser muy cuidadoso en cuanto a quién conoce tu afiliación organizativa real. Vaya. Cuando yo era el director de la CIA, todos los años celebrábamos lo que se llama un Día de la Familia, y los funcionarios de la CIA, hombres y mujeres, traían a sus familias, les enseñaban el cuartel general de la CIA y los llevaban a la suite del director, donde mi mujer y yo los recibíamos. Y hubo un par de docenas, creo, en el transcurso de 4 años de días de la familia en los que los empleados de la CIA traían a sus hijos al cuartel general de la CIA por primera vez. Y ese era el día en que los niños se enteraban de que sus padres eran realmente empleados de la CIA. No puede ser. A diferencia de ser un empleado de otra organización o simplemente una No empresa puede ser. privada o algo así. Y la mirada en las caras de estos niños cuando entraban se quedaban boquiabiertos. ¡Oh, Dios mío, es tan cool! Mi mamá es una oficial de la CIA. Mi padre es... Porque no quieres cargar a los miembros de tu familia, especialmente a los niños, con este conocimiento que, si se expone, realmente podría comprometer la capacidad de un oficial de la CIA para llevar a cabo sus actividades. Así que cuando los oficiales de la CIA llevan a cabo estas actividades en el extranjero, básicamente están violando las leyes de países extranjeros, porque llevar a cabo actividades de espionaje, al igual que aquí en Estados Unidos, si lo hiciera un oficial de inteligencia ruso o chino, estaría violando la ley. Lo mismo hacen los oficiales de la CIA en el extranjero. Así que, de nuevo, es una profesión muy arriesgada, pero también una profesión de importancia crítica. Vaya. ¿Cuántos activos crees que hay en Estados Unidos que trabajan para otros países? Más de unos cuantos. Vaya. Creo que el hecho de que Estados Unidos sea realmente el epicentro de los valores democráticos y de las libertades permite a muchos gobiernos extranjeros, servicios de inteligencia y seguridad utilizar la apertura de la sociedad estadounidense. Ya envíen a individuos en calidad de agentes del gobierno, empresarios, estudiantes o académicos. Bien, así que te puedes imaginar que el FBI, en particular, tiene las manos llenas para Vaya. tratar de ¿Cómo entender. rastrear esto? Sí, porque el robo de propiedad intelectual de tecnología, ahora estamos en este entorno COVID, de información farmacéutica relacionada con vacunas o cualquier otra cosa, los servicios de seguridad de inteligencia de todo el mundo son muy activos en Estados Unidos. Y por suerte, tenemos una organización del FBI de categoría mundial que hace un buen trabajo tratando de seguirles la pista. Pero además tienen que seguir la pista a posibles terroristas. Es un gran trabajo, así que es un plato lleno de responsabilidades. ¿Cómo se puede tener paz interior cuando se está en posición? Cuando se dirige esta organización dentro del gobierno? ¿Y cómo hacen las personas que viven estas vidas secretas? Para no estresarse todo el tiempo, no derrumbarse, no ser un desastre emocional, no tener ataques de ansiedad. ¿Cómo se las arreglan? ¿Hay estrategias? ¿Hay meditación? ¿Saben que luchan por algo más grande? ¿Cuál es la manera de gestionar su bienestar interpersonal? Bueno, la CIA siempre ha tratado de cuidar de sus empleados, en particular de aquellos que tienen estas responsabilidades muy estresantes. Un oficial de la CIA está manejando a un extranjero que es un activo de la CIA, que realmente están poniendo sus vidas en juego, porque si estos extranjeros son descubiertos por sus gobiernos, pueden pasar su vida en la cárcel o ser ejecutados. Y ha habido muchos activos a lo largo de los años que han sido asesinados debido a su relación con ¿De la verdad? CIA. Por eso es tan importante que un agente de la CIA que se reúna con un activo nacional o extranjero haga todo lo posible por evitar que se descubra a esa persona. Así que cuando los agentes de la CIA operan en el extranjero, lo que se llama van de negro, pasan horas y horas asegurándose de no ser rastreados o que no están siendo seguidos por la inteligencia local, los servicios de seguridad, cuando tengan una muy rápida reunión con un activo en un parque o donde sea. Y necesariamente tienen que asegurarse de que el agente también se comporte de una manera que no alerte a las autoridades locales y pase por el mismo proceso de intentar asegurarse de que no está siendo rastreado mientras se reúne con su agente de la CIA. Esto es algo simplemente práctico para el ser humano, que no es un agente de la CIA. ¿Cómo sabe alguien que
no lo están siguiendo. ¿Cómo te quitas a alguien de encima? Bueno, hay ciertas técnicas. No voy a revelar el oficio de la CIA, pero los oficiales de la CIA pasan por un extenso entrenamiento y llegan muy lejos. Hay formas y técnicas con las que, al menos, se puede tener una gran confianza en que se está libre de cualquier observación. A veces se necesitan medios muy innovadores y creativos, incluido el uso de disfraces o lo que sea, así que creo que a lo largo de los 73 años de existencia de la CIA, más o menos, hemos desarrollado una serie de técnicas y aprendido lecciones que fueron muy importantes para esto. ¿Hay algo más básico que pueda compartir y que sea una práctica común o conocida? Bueno, creo que los disfraces son bastante conocidos como forma de enmascarar la propia identidad. Sin embargo, se ha convertido en un reto mucho mayor como resultado de todos los avances tecnológicos, sobre todo en las 2 últimas décadas, especialmente con la evolución y la explosión del ámbito digital, porque el entorno actual en el extranjero es tal que las formas tradicionales de cruzar fronteras o de operar clandestinamente en países extranjeros ya no son válidas. En el pasado, los servicios de inteligencia podían fabricar pasaportes, así como visados, y luego entrar en los países con un puñado de billetes de 50, como se suele decir, operar y seguir corriendo grandes riesgos. Pero no tenían que preocuparse por los circuitos cerrados de televisión ni por el dominio digital, porque cada vez que utilizas una tarjeta de crédito o un cajero automático o con un iPhone, estás alertando. Estás haciendo ping en alguna parte. Así es. Así que el reto para los oficiales de la CIA es operar en este entorno digital muy ocupado. Y digamos que operan... Ahora mismo es casi imposible. Bueno, sí, porque podríamos decir a los oficiales de la CIA, bueno, no saquen su iPhone, su teléfono móvil fuera de la embajada cuando trabajen. Pero si todos los demás en la embajada que no son oficiales de la CIA lo sacan, la ausencia de ese ping digital es una alerta en sí misma. Así que, de nuevo, hemos tenido que encontrar formas muy creativas de operar dentro de este entorno de polvo digital muy denso para que de nuevo puedan operar clandestinamente de forma segura y aprender más sobre ese dominio digital y su uso, tanto por nuestros servicios de inteligencia extranjeros como por nuestros adversarios. Eso es muy importante. Es de vital importancia para que la CIA pueda operar hoy en todo el mundo. ¿Cuál dirías que es el momento del que te sientes más orgulloso de tu trabajo en la CIA y de haber participado en este proceso en el que se produjo una tragedia masiva o un acontecimiento estresante y tú y tu equipo realmente dieron un paso adelante y evitaron que ocurriera algo extremadamente catastrófico? Bueno, a menudo se critica a la CIA por algunas de las tácticas que empleó tras el 11 de septiembre. Y la gente tiene un malentendido. La CIA no es una organización sin escrúpulos. No decide hacer las cosas por capricho propio. Ese programa de detención e interrogatorio que incluía cosas como el ahogamiento simulado fue dirigido por el presidente de los Estados Unidos, George W. Bush, el máximo órgano jurídico del Poder Ejecutivo, que es la Oficina de Asesoría Jurídica del Departamento de Justicia. Determinó que eran legales. Bien, así que cuando la CIA recibe una orden debidamente autorizada y se determina que es legal, lleva a cabo esos programas. Ahora bien, considero que esos programas eran lamentablemente censurables desde el punto de vista del trabajo de inteligencia ético, basado en principios y moral. Pero, de nuevo, eran legales en ese momento. Así que dejamos de lado eso en términos de la controversia, pero la CIA, tras el 11 de septiembre, trabajó día y noche, incluso con muchos servicios de inteligencia de todo el mundo, para descubrir los operativos de Al-Qaeda que estaban preparados para llevar a cabo una segunda y tercera oleada de atentados. Y había un plan muy bien desarrollado por Al-Qaeda para llevar a cabo una serie de ataques aéreos contra la costa oeste de los Estados Unidos que iban a ser lanzados desde el sudoeste asiático. Sí, la financiación, los recursos fueron adquiridos, los operativos fueron identificados, los vuelos y otras cosas. Y fue solo gracias al tremendo trabajo que la CIA hizo junto con otros departamentos y agencias estadounidenses, pero principalmente fue la CIA la que detuvo esos ataques posteriores, que podrían haber sido bastante horribles. La CIA fue la primera en desplegarse en Afganistán tras el 11 de septiembre,
Fueron las botas de la CIA sobre el terreno antes que las botas militares estadounidenses. Un oficial de la CIA fue el primero en morir en Afganistán antes de que ningún militar estadounidense muriera allí tras el 11 de septiembre. Así que hubo un montón de cosas que, por desgracia, para sus oyentes, no puedo entrar en detalles, fueron actos extremos y muy valientes en los que participó la CIA. Y, de nuevo, algunos de ellos, de los que se llevaron a cabo, creo que fueron muy desafortunados, pero hay un fuerte historial de éxito allí. Es de dominio público donde iba a atacar Al-Qaeda en la costa oeste, iban a atacar San Francisco y Los Ángeles. Había edificios específicos que querían atacar, o es... No estoy seguro de lo que se ha hecho público o no. Sé que había reconocimiento público de esto. Algunos de ellos se detallan en libros anteriores. Las rutas de vuelo se identificaron, pero tenían objetivos elegidos. Y así fue debido al trabajo de la CIA para interrumpir todo eso. Pero también hubo otros tipos de cosas y ataques que se planearon durante la administración Obama, en los que habían traído bombas en aviones que estaban destinados a explotar sobre los Estados Unidos. El infame día de Navidad de 2009, cuando alguien llamado Abdul Muttalab, de nacionalidad nigeriana, estaba a bordo de un vuelo que aterrizó en Detroit y se le incendiaron los pantalones. Y recibí una llamada en casa y detallé esto en las memorias, que no sabían lo que estaba pasando, porque se incendiaron los pantalones de esta persona mientras descendían en el aeropuerto de Detroit. Bueno, trató de detonar un artefacto explosivo improvisado que había sido escondido en su ropa interior. Y hubo un pequeño error allí, así que no detonó, solo ardió. Esto es Al-Qaeda. Planeaban derribar este avión sobre Detroit con resultados que podrían haber sido catastróficos. Y hubo otros intentos de hacer lo mismo hacia Chicago y otros esfuerzos. Así que se trata de amenazas muy serias. Afortunadamente, ninguna de ellas fructificó de la forma en que desgraciadamente lo hizo el atentado del 11 de septiembre, debido, de nuevo, creo, al muy valiente trabajo que hizo la CIA y otros. Trabajó muy estrechamente con Obama, ¿verdad? Sí, durante los 8 años de la administración Obama, durante los primeros 4 años, fui su asesor de seguridad nacional y contraterrorismo. Mi despacho estaba en el ala oeste, casi justo debajo del despacho oval, así que subía y bajaba las escaleras para verle varias veces al día. Y luego, en el segundo mandato, fui director de la CIA, así que sí, es una persona muy impresionante y siento una gran admiración por él. De nuevo, ninguno de nosotros es perfecto, ni está libre de errores. Creo que él recordará sus 8 años y probablemente desearía haber hecho algunas cosas de otra manera. Habla de ello en su libro, pero me sentí muy privilegiado de trabajar para él, así como para... Trabajé para 6 presidentes, 3 demócratas y 3 republicanos, y aunque tuve desacuerdo con ellos en cuanto a las decisiones políticas, sentía un enorme respeto por todos ellos porque pensaba que cada uno intentó realmente hacer lo que pudo para proteger a este país y promover nuestros intereses de seguridad nacional. Y supongo que esa es la razón por la que quizá he sido tan franco con Donald Trump, porque creo que ha sido una aberración y un titular tan anormal en el Departamento Oval, el haber puesto sus intereses por encima de los intereses del país. ¿Qué presidentes con los que has trabajado crees que ha gestionado mejor las crisis nacionales o que ha sido el más inspirador, en tu opinión, por la forma en que se presentó y respondió en función del nivel de estrés y crisis que se produjera? Bueno, llegué a conocer bastante bien a 4 de ellos. A George H.W. Bush, Bush 41, le conocí mejor. De hecho, cuando ya había dejado el gobierno, pero fue director de la CIA antes de convertirse en presidente de los Estados Unidos. Fue director de la CIA durante 1 año y siempre atesoró esa experiencia. Vaya. Así que mi mujer y yo íbamos a Houston y cenábamos o almorzábamos con el presidente Bush o con Barbara Bush y fue muy agradable. Es alguien que, dado que fue 8 años vicepresidente director de la CIA, sirvió en el Congreso y fue embajador en China, tenía una enorme experiencia. Así
Por ejemplo, en la Guerra del Golfo de 1990-91 adoptó un enfoque muy mesurado y experimentado. Tuve el privilegio de ser el informador diario de inteligencia del presidente Bill Clinton durante un año, así que me sentaba con él en el despacho oval. Informador de inteligencia durante un año, así que me sentaba con él en el despacho oval y repasábamos lo que se llama el informe diario del presidente, y él es alguien que realmente tenía un intelecto muy impresionante, podía absorber enormes cantidades de información, procesarla, y tenía un tremendo poder de memoria, podía recordar cosas que yo le había informado meses antes, que yo había olvidado hacía tiempo. Muy impresionante. George W. Bush. Creo que era muy íntegro y que algunas personas de su entorno, incluido su vicepresidente, le asesoraron mal en la decisión de ir a la guerra con Irak, pero tras el 11 de septiembre, la forma en que reunió a este país, así como la forma en que habló tan enérgicamente y se aseguró de que la gente no viera esto como un ataque del Islam a Estados Unidos. Insistió mucho en que no había que culpar de esto a los musulmanes o al Islam. Se trata simplemente de un grupo de terroristas depravados. Así que creo que manejó la situación muy bien. Creo que cometió algunos errores políticos después, pero Barack Obama creo que se merece el apodo de Obama sin drama, porque siempre fue capaz de recibir incluso la información más desconcertante de una manera muy mesurada y tranquila. Y también tenía una capacidad casi única para ver las relaciones mucho más allá de la información que se le presentaba. Parecía estar siempre jugando al ajedrez en 6 dimensiones, porque siempre buscaba, bueno, si muevo mi pieza de ajedrez en este tablero, ¿cómo afecta mi posición en el otro tablero? Y siempre hacía preguntas adicionales para entender las implicaciones de una decisión política que pudiera tomar en un determinado momento y sus consecuencias. Así que los presidentes que llegué a conocer eran diferentes, todos ellos, pero todos. Una vez más eran impresionantes y se tomaban muy en serio sus responsabilidades en materia de seguridad nacional y también valoraban enormemente la inteligencia. Eso no significa que confiaran en todo lo que decíamos, cuestionaban los informes de inteligencia y a mí también, pero apreciaban mucho el toma y da, así como el trabajo y los sacrificios que hacían los oficiales de inteligencia. Vaya, así que dirías que te hiciste más cercano con Obama porque lo veías casi todo el tiempo. Sí, con regularidad, a altas horas de la noche. Temprano por la mañana tenía que subir a la residencia privada o llamarle y despertarle o hablarle. Así llegas a conocer a la gente. Wow. ¿Qué puedes compartir sobre el escenario Bin Laden? Sobre la estrategia detrás de eso, sobre la información que le darías a Obama, sobre la planificación de la misma. ¿Qué puedes compartir sobre eso? Sí, y traté de entrar en algunos detalles en el libro porque fue un acontecimiento muy histórico para los Estados Unidos. Creo que la CIA, en el periodo posterior al 11 de septiembre, realmente sintió un grado, yo no diría que una responsabilidad por los ataques, realmente fueron culpados de no ser capaces de prevenir este ataque. Y por lo tanto hemos estado trabajando diligentemente en el transcurso de muchos años. El negocio de la inteligencia es realmente uno. En él tratas de encontrar todas las diferentes piezas del rompecabezas. Nunca vas a conseguir todas las piezas y tratas de entender lo que esas piezas del rompecabezas revelan en términos de la imagen. Y así, en el primer mandato de Obama, cuando Leon Panetta, que era el director de la CIA en ese momento, vino a la oficina oval y nos dijo que la CIA creía que habían identificado la residencia donde se alojaba un mensajero de Obama. Y sabíamos que si éramos capaces de identificar a los portadores que estaban interactuando con Obama, podrían ser capaces de llevarnos entonces a los portadores de Bin Laden. Sí. No Barack Obama. ¿Por qué? No. Sí. Fue Osama Bin Laden. Sí, así que era emocionante, pero también sabíamos que había algunos desafíos reales allí. Y cuando nos dijeron que este complejo estaba en un lugar llamado Abbottabad, que también era el lugar donde básicamente estaba el equivalente pakistaní de West Point, ahí es donde entrenarían a los oficiales militares. Así que nos hizo preguntarnos
si los pakistaníes estaban escondiendo allí a Bin Laden y dándole protección, y entonces provocó o desencadenó un esfuerzo de meses para tratar de obtener la mayor información posible sobre quién estaba en ese complejo realmente. Entonces pudimos observar a un individuo alto que caminaba por el complejo y hacía ejercicio, y lo llamamos el paciente. Y no sabíamos si ese paciente era Bin Laden o no, pero Barack Obama quería que pensáramos en opciones, en términos de si era Bin Laden. ¿Qué haríamos? Y ¿Fuiste capaz de entonces, seguir esto a través del satélite o a través de cómo estás viendo esto? o todo lo anterior. Permítanme Cualquier cosa que decirlo de esta puedas manera. encontrar. Sí, queríamos aprovechar nuestras redes de fuentes humanas, queríamos usar diferentes tipos de sistemas técnicos de recolección, ya sea formas de observar esa área o formas de recoger señales de inteligencia. Así que, de nuevo, este es el trabajo de los oficiales de inteligencia, para juntar todo lo posible para, de nuevo, tratar de entender lo que realmente parecía ese rompecabezas. Y las opciones que se consideraron fueron atacar el complejo con misiles. Eso fue descartado por una variedad de razones. Una es que habría causado muchas bajas civiles en la zona, pero también no habríamos tenido confirmación de que era Bin Laden quien estaba allí, así que finalmente nos decidimos por el asalto en helicópteros y las Fuerzas Especiales de Estados Unidos, los SEAL de la Marina de Estados Unidos. Y fue una operación muy intensa, angustiosa y muy secreta. Y fue un verdadero testimonio, no solo de la dedicación y el trabajo de los profesionales de inteligencia, sino también del talento, las habilidades y el coraje de nuestras fuerzas especiales. Así que ahora estás esencialmente orquestando todo esto, lo estás planeando con Barack día tras día durante un mes o dos, estás en la maleza. Bueno, había mucha gente. Yo era el asesor antiterrorista del presidente, pero trabajé muy estrechamente con Tom Donilon, que era el asesor de seguridad nacional en la Casa Blanca, y con el presidente Obama y el vicepresidente Biden, y luego Leon Panetta en la CIA, y luego Bill McRaven, que era almirante, que básicamente dirigió y supervisó todo este asalto. Así que era básicamente una trifecta del Departamento de Defensa, la CIA y la Casa Blanca. Y fue diseñado para tratar de garantizar el máximo secreto, porque sabíamos que Bin Laden no iba a permanecer en ese complejo para siempre, porque los líderes de Al-Qaeda iban a ciertos lugares y luego se marchaban al cabo de un tiempo porque temían que se descubriera su ubicación. Así que trabajamos contrarreloj. Sin embargo, también sabíamos que una de las cosas que Bill McRaven nos dijo cuando decidimos el asalto en helicóptero era que teníamos que hacerlo de acuerdo con el ciclo lunar, porque cada 28 días uno quería asegurarse de que va a haber la menor cantidad de luz de la luna para que los helicópteros puedan viajar a Pakistán y el asalto pueda tener lugar. Así que tienes una ventana de 3 o tal vez 4 días cada 28 días, así que nos entrenaron para programar el asalto de modo que coincidiera con la menor cantidad de luz de luna y también con el clima. Es fascinante. Y también sobre las condiciones del terreno, así que sí, Es fue una fascinante. orquestación. Así que tenía que ser un día esencialmente con menor cantidad de luz. Correcto, cada 28 días trataríamos de optimizar eso. Y así decidimos que iba a tener lugar ese día, 1 de mayo. Vaya. Así que cuando dijiste, esto está sucediendo, estamos haciendo esto y vamos a estar haciendo esto de esta manera, ¿cuántos meses y cuántos días se tarda desde bien? Esto está sucediendo, esta es la forma en la que va a suceder, esto es lo que va a entrar. ¿Cuánto tiempo pasó hasta que realmente sucedió? Bueno, fue a principios de septiembre cuando Leon Panetta vino a la Casa Blanca y nos habló de este complejo que podría ser de hecho la ubicación de Bin Laden. Y no fue hasta el 1 de mayo que tuvo lugar el asalto, así que fue a lo largo del otoño y el invierno. Luego fue en febrero o marzo cuando se redujeron las opciones y se tomaron las decisiones sobre cómo seguir adelante. Así que hubo que impartir formación y hacer una maqueta de las instalaciones para poder prepararse para cualquier eventualidad. Había que identificar a los equipos, así que llevó varios meses. Pero esos últimos 60 días, en particular marzo y abril,
fueron el momento en que realmente nos centramos como un láser en hacerlo en la oportunidad más cercana, pero reconociendo que no teníamos plena confianza en que era Bin Laden quien estaba allí finalmente. ¡Qué locura! El momento más angustioso para mí fue cuando, tras el asalto, estábamos seguros de que habíamos capturado a Bin Laden y llevaban su cuerpo de vuelta a Afganistán en helicópteros. Pero esos helicópteros tardaron 90 minutos en Dios volver mío. a entrar en Afganistán. Y para entonces, las fuerzas de defensa aérea pakistaníes estaban en alerta. Los pakistaníes habían enviado algunos aviones, sabían que algo estaba pasando en Abbottabad, y las fuerzas de seguridad locales estaban allí. Así que me preocupaba mucho que, incluso si atrapábamos a Bin Laden, si uno de esos helicópteros era derribado y perdíamos a una docena o 2 docenas de nuestros Navy SEAL, habría sido desastroso. Así que esos 90 minutos fueron los más largos en mi experiencia trabajando en ese asunto. Quiero decir, ¿estás en la Casa Blanca a esta hora? ¿Es tarde en la noche o qué hora es? Sí, bueno, empezamos muy temprano en la mañana. Creo que llegué a la bodega alrededor de las 6 de la tarde ese día. Y la operación comenzó a bajar básicamente a las 2 horas de Washington. Era de noche en Pakistán. 2, 3:30. Así que a esa hora entraron al complejo y comenzaron el asalto. Y no fue hasta las 7 u 8 de la noche cuando realmente tuvimos la certeza de que todos habían vuelto, de que era Bin Laden, y luego pasamos el resto de la noche haciendo lo que teníamos que hacer. Así que el presidente Obama llamó al presidente Bush, así como el presidente Clinton. Hablé con mi homólogo saudí, porque una de mis funciones era decir a los saudíes que teníamos a Bin Laden. Y aunque Bin Laden era saudí de nacimiento, los saudíes le habían retirado la ciudadanía. Pero mi trabajo consistía en ofrecer a los saudíes el cuerpo de Bin Laden. Pensamos que no iba a aceptarlo y declinaron la oportunidad porque no querían tener que ocuparse de los restos. ¿Y qué hicieron con ellos y con el mártir? Así que se dispuso de sus restos de acuerdo con los derechos islámicos apropiadamente. Pero todos tuvimos responsabilidades posteriores. Llamando a nuestros homólogos, hablando con el Congreso y otras cosas. Y luego el presidente Obama, creo que fue un poco antes de la medianoche, dio su discurso no solo a la nación, sino al mundo. Así que ahora mismo en mi despacho estoy mirando una foto que me ha dado. Es una foto grande y es el presidente Obama, Joe Tom Donilon, que es el asesor de seguridad nacional, Dennis McDonald, que es el asesor adjunto de seguridad nacional en ese momento. Y el presidente Obama está de traje y acabamos de repasar los comentarios que iba a hacer a la nación. Nuestras caras están mucho más relajadas y aliviadas que horas antes y realmente fue, creo, la culminación de un esfuerzo de años, de muchos individuos que trabajaron incansablemente para así hacer justicia tras el ataque del 11 de septiembre. Así que esto es esencialmente 10 años después del 11 de septiembre. Sí. Y esto es algo que ustedes han estado tratando de encontrar durante una década y averiguar cómo resolver, esencialmente. ¿Cómo fue este sentimiento? ¿Pudiste celebrarlo? ¿Tomaron un sorbo de champán? ¿Tomaron té juntos? ¿Bailaron? ¿Qué se siente cuando tienes 10 años de tensión acumulada por un momento de culminación? Sí, bueno, la icónica foto de muchos de nosotros sentados en no la sala de situación de la Casa Blanca, es en una pequeña antesala y estamos reunidos alrededor de una mesa. Estábamos mirando a una pantalla y la secretaria de Clinton tenía la mano sobre la boca. Obama se levanta y todos se sientan. Pues no. Obama está sentado en una silla y tiene esa mirada intensa y todos estamos, porque eso es justo cuando la operación estaba cayendo, cuando recibimos la palabra Jerónimo y Bin Laden había caído, había sido capturado. Así que no hubo celebración, ni júbilo, ni aplausos. Fue un momento muy sombrío, hosco, incluso fue un momento sagrado, si puedo usar ese término. Porque creo que nos dimos cuenta de que éramos los encargados de garantizar que se hiciera justicia tras el 11 de septiembre. Así que no había emoción, había una sensación de logro, pero era una sensación tranquila. Nos miramos unos a otros, la gente y el presidente decía bien hecho. Así que no nos felicitábamos los unos a los otros, sino que decíamos esto era tan importante y se hizo tan bien.
Y el trabajo en equipo fue tan fuerte que, de nuevo, sentimos que estábamos en el gobierno, en la Casa Blanca, con estas funciones. En el momento en que se unió todas estas piezas del rompecabezas, y como cuento en el libro, a eso de las 12:30, más o menos de la mañana, cuando me iba a marchar, salí para meterme en el auto, pero el exterior del ala oeste de la Casa Blanca estaba más claro de lo habitual, más brillante, y podía oír ruido. Y mientras salía por las puertas del ala oeste, pude oír desde el Parque Lafayette, la plaza que hay justo al lado de la Casa Blanca, escenario de las manifestaciones más recientes, lo que sea, este resplandor, porque las luces estaban encendidas y había gente con bocinas y gritaban: Estados Unidos, Estados Unidos, CIA, Me están entrando CIA. escalofríos ahora mismo. Lo sé, y me pasa siempre, porque fue la primera vez ese día en que mis emociones pudieron más que yo, porque estás corriendo con la adrenalina y tratando de asegurarte de que haces todo lo necesario para que la misión tenga éxito y garantizar que el presidente tenga todo lo que necesita. Y entonces salir y oír eso y oír a los estadounidenses a altas horas de la madrugada mostrando su aprecio y respeto por lo que se hizo, por todo el trabajo, me produce escalofríos, incluso ahora. Solo de Dios, me pensarlo. emociono. Se me pone como si la piel de gallina. Esto es increíble. ¿Dónde estabas el 11 de septiembre? ¿Te acuerdas? Obviamente. Así es, yo era subdirector ejecutivo de la CIA, que es básicamente el subdirector de operaciones de la agencia, un alto funcionario de la CIA. Estábamos en la reunión matinal que celebraba el personal ejecutivo y justo al final de la reunión entró el jefe de nuestro centro de operaciones y dijo: un avión acaba de chocar contra el World Trade Center. No había más detalles que eso en cuanto al tamaño del avión o la gravedad de que... Pero todos nos mirábamos y sabíamos que Al-Qaeda estaba intentando llevar a cabo algún atentado, incluso en el interior del país, pero no teníamos, por desgracia, los detalles de cuándo iba a ocurrir o el objetivo. Así que terminamos la reunión y todos nos volvimos a nuestra oficina, y mi oficina estaba justo enfrente de la sala de conferencias donde se celebraba la reunión. Así que yo estaba mirando la televisión que estaba allí, en la suite de oficinas, y vi el segundo avión chocar contra la otra torre. Vi el humo que salía de la torre donde chocó el primer avión, y todo el mundo supo de inmediato que se trataba de Al-Qaeda, que estábamos bajo ataque, y todos nos pusimos manos a la obra, y así el resto del día. Estuvimos ocupados evacuando el edificio porque teníamos información de que la sede de la CIA estaba en la lista de objetivos de Al-Qaeda. Recuerdo que recorrimos el edificio, llamamos a las puertas y nos aseguramos de que podíamos sacar a la gente. Nuestra gente que trabajaba en la lucha antiterrorista se quedó allí, independientemente del riesgo y la amenaza, porque había una necesidad tremenda de saberlo, todo sobre quién estaba en esos aviones. ¿Qué más se podía planear? Y había atascos en las calles y carreteras de los alrededores. Así que llevó horas y horas sacar a todos los oficiales de la CIA, no esenciales del complejo. Pero entonces supe que en los próximos años, ciertamente en el corto plazo, la CIA iba a tener que responder a Al-Qaeda. ¿Cómo, quiero decir, dices manos a la obra? Esto es antes del iPhone, esto es antes de las redes sociales, esto es, recuerdo 2001, soy un estudiante de primer año de la universidad jugando al fútbol, y era temprano en la mañana, y recuerdo haber visto, ni siquiera sabía lo que era el World Trade Center, pero luego se supo, obviamente, muy rápido lo que estaba pasando. ¿Cómo reunir suficiente información cuando todo el mundo parece estar en caos? El país, el mundo, no hay teléfonos inteligentes como ahora. ¿Qué hace la gente si solo estás llamando a un teléfono fijo y solo estás... Bueno, la CIA tenía sistemas de comunicación que nos permitían hablar con seguridad con nuestra gente en el extranjero, con nuestros homólogos extranjeros y otros. Y la CIA tiene presencia en muchos países de todo el mundo. Y así de inmediato, como he dicho, todo el mundo fue a los puestos de combate, pero una de las cosas de la CIA y también del gobierno estadounidense es que por muy buenos que seamos, dependemos mucho de nuestros homólogos extranjeros porque son ellos los que tienen ojos y oídos en los países que nos preocupan y nos interesan.
Así que tuvimos que trabajar muy cuidadosa y estrechamente con ellos para asegurarnos de que nos daban cualquier información que tuvieran que pudiera ayudarnos a reconstruir el rompecabezas para averiguar quién era el responsable, quién más podía estar ahí fuera, porque estábamos muy preocupados por esos ataques posteriores y no sabíamos si iban a tener lugar al día siguiente, a la semana siguiente o al mes siguiente o lo que fuera, así que durante bastante tiempo estuvimos en el filo de la navaja y en una carrera contrarreloj para hacer lo que pudiéramos, y por eso se pidió a la CIA que enviara gente inmediatamente a Afganistán y que trabajara con la población local afgana y las tribus para ver si podíamos averiguar dónde estaba Al Qaeda y sus dirigentes. Y eso llevó a la llegada del ejército estadounidense a Tora Bora y a la ofensiva contra las zonas en las que estaban escondidos. Y fue entonces cuando Al Qaeda se dispersó. Y entonces se convirtió en un esfuerzo de años para tratar de encontrar, desbaratar y desmantelar toda la organización de Al Qaeda. ¿Cómo te enfrentas personalmente a la duda cuando quizás no tienes toda la información y todos los datos y esa es tu responsabilidad y estás diciendo, esto es lo que tenemos que hacer, esto es lo que pensamos que es, tomemos estas medidas? ¿Cómo superar la duda y la inseguridad en torno a la información que puede ser exacta o tal vez no? Para ser un líder eficaz realmente, dentro de tu organización, con el presidente o lo que sea. Es un gran reto. Y la cuestión es que la CIA tiene programas de formación muy intensivos e intenta asegurarse de que entiendes exactamente qué tipos de información son importantes, cómo evaluarlos, cómo determinar, cómo recopilar más información. Pero luego, cuando estás en estos puestos de responsabilidad, y creo que una de las lecciones importantes que aprendí es saber cuándo tienes que tomar una decisión y cuándo no hay tiempo para esperar más. Pero también, una de las habilidades críticas de los oficiales de inteligencia y de los responsables políticos es intentar asegurarse que comprendes las lagunas de tu conocimiento. Y yo siempre les digo a los oficiales de inteligencia que van a informar a la Casa Blanca, lo que sea, que se aseguren de que las personas a las que informan entiendan que lo que están compartiendo no es la totalidad ¿Es el del 20%, panorama. el 10%? Sí. Puede que solo tengamos 10 piezas de rompecabezas y que aún queden 100 por encontrar, así que hay que entender el contexto y asegurarse de que se aprecian las lagunas en el conocimiento y la confianza que se tiene en él. Pero, una vez más, llega un momento en que tanto si eres presidente como si eres oficial de inteligencia o director de la CIA, sabes que tienes que tomar una decisión basándote en los conocimientos que tienes, los consejos que recibes, las recomendaciones que te dan y tratar de hacer el mejor trabajo posible con lo que tienes a tu disposición, toda esa información. Y si miro atrás en mi carrera, he tomado decisiones basándome en los datos que disponía, basándome en la idea que tenía de cuál era la decisión correcta. Cometí errores con los que tendré que vivir el resto de mi vida. Siempre volvía atrás e intentaba preguntarme por qué no había salido como pensábamos. Y, de nuevo, aprender lecciones de ellos. Pero, cuando estás en estas posiciones, si esperas a tener la totalidad del conocimiento, lo veo Sí. como el pecado de omisión. Vaya. Se pueden cometer pecados de comisión, pero los pecados de omisión pueden ser igual de devastadores. Sí. ¿Y cómo afrontas personalmente las decisiones que has tomado intentando dar lo mejor de ti mismo, basándote en la información y en lo que había disponible, pero que han acabado perjudiciando a la gente o causando tragedias de alguna manera? ¿Cómo te enfrentas personalmente a eso para asegurarte de que tienes confianza a la hora de tomar decisiones? A veces hace tambalear tu confianza, ciertamente. Te hace preguntarte no solo si las decisiones que tomaste fueron equivocadas, sino cómo vas a ser capaz de tomar Sí. decisiones en el futuro. Pero, de nuevo, si vas a estar en estos puestos de tremenda responsabilidad, no puedes descuidar esas responsabilidades, evitando tomar decisiones. Tienes que saber cuándo no debes tomar una determinada decisión o cuándo tienes que tomarla. Pero los mejores oficiales de inteligencia, el mejor gobierno, los mejores servidores públicos que he visto se toman muy a pecho los errores que cometen y realmente tratan de asegurarse de que hacen todo lo posible para nunca jamás tener que tomar una decisión que pueda implicar otro error. Y
Afortunadamente, creo que la inmensa mayoría de las decisiones que se toman son las correctas. A veces hay grandes decisiones estratégicas. ¿Invadimos Irak? Bueno, eso obviamente conlleva muchas más decisiones y acciones o lo que sea. Así que hay decisiones tácticas que se toman que tienen implicaciones, pero en un definido... Tienen implicaciones, pero en un tiempo o espacio definidos, pero luego las decisiones geoestratégicas más amplias que se toman tienen repercusiones mucho más allá de ese día o de esa zona. En los últimos 30 o 40 años, ¿hubo algo contra lo que dijeras, no creo que debamos hacer esto como nación? Ya fuera una decisión del presidente o de quien fuera. ¿Hubo algo que dijeras, ¿sabes qué? Pudimos haberlo hecho sin eso? Cuando estuve en la CIA durante casi 30 años, vi algunas cosas con las que no estaba de acuerdo y cuando fui director traté de corregir algunas de ellas, que pensaba que estaban mal. La CIA estuvo involucrada en algunas cosas como el derrocamiento de gobiernos en nuestra historia, ciertamente durante la Guerra Fría, cuando existía esta rivalidad aún, esta competencia y una tensión casi existencial entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Y así, hubo una carrera para tratar de ganar el favor en diferentes partes del mundo. De lo que hablo también en el libro es de que soy muy contrario a cualquier tipo de difusión de desinformación. Creo que la difusión de falsedades es la propaganda. Y los servicios de inteligencia, incluidos los estadounidenses, lo han hecho a lo largo de los años para promover sus intereses. Pero, en primer lugar, creo que es incompatible con los valores de nuestro país. Creo que puede ser muy perjudicial si se descubre, pero también creo que Estados Unidos debería ser visto realmente como un faro de la verdad en contraposición a las falsas calumnias solo para avanzar en algún programa o proyecto en particular. Además, creo firmemente que los programas de acción COVID, estos son programas, de nuevo, autorizados por un presidente de los Estados Unidos, nunca deben hacerse solo para ocultar información embarazosa. Creo que a veces hay que esconder la mano de Estados Unidos en el extranjero, pero también creo que debemos asumir más responsabilidad por el tipo de cosas que hacemos como una forma de mostrar cómo opera un país en el entorno internacional de forma responsable y sensata. Y así ha habido algunas cosas en las que, de nuevo, la CIA ha estado implicada a lo largo de los años, ya sea desinformación o derrocamiento de regímenes, son cosas que creo que nunca deberían ocurrir. ¿Cuál es tu definición de integridad? Para mí la integridad es una combinación de cosas. La honestidad está en la raíz de eso. Pero también, cuando solía... Todos los meses, en el vestíbulo de la CIA, prestaba juramento a los nuevos oficiales de la CIA y subrayaba la importancia de la integridad que atraía a los empleados a la agencia. Estábamos dispuestos a confiarles los secretos de la nación y a que formaran parte de la familia de la CIA. Pero la integridad es la distinción entre el bien y el mal. No digo el bien o el mal, es realmente lo correcto y lo incorrecto. Es, ¿cuál es esa estrella del norte? ¿Cuáles son esas lecciones morales éticas? ¿Cuáles son esos principios y valores que realmente definen? Creo que es lo que significa ser una buena persona. Una persona amable, una persona honesta, una persona que no va a intentar aprovecharse de los demás para promover sus propios intereses personales. La integridad es una especie de paquete de cómo una persona se define a sí misma y cómo trata a los demás. Y de nuevo, la honestidad, la humildad, el reconocimiento de que estamos en este planeta. Creo que para tratar de garantizar la mejora de la humanidad. Así que, en mi opinión, la integridad hace que uno sea consciente de sus responsabilidades en esta tierra y que lleve a cabo sus actividades y responsabilidades de la forma más honesta y directa posible. ¿Cómo vives con integridad sabiendo que estás siendo tan engañoso en el negocio en el que estás? Es esencialmente no ser íntegro en ciertas prácticas. Pero, ¿cómo mantienes personalmente tu integridad como individuo
y te aseguras de permanecer en el camino de la estrella del norte. Sí, porque el fin no justifica todos los medios ni por asomo. Y creo que esa es una de las razones por las que decidí dejar la profesión de operaciones, porque no me veía haciendo eso y engañando a los individuos. Ahora bien, creo que hay algunas cosas en las que la búsqueda de resultados con fines justos y buenos puede permitir ciertos tipos de comportamientos y actividades que facilitan la consecución de esos objetivos admirables y buenos. Y has preguntado antes cómo mantienen realmente su integridad los agentes de la CIA en su vida personal y adoptan estos otros personajes y tácticas. Y a veces descubrí que era difícil para los individuos y descubrí que algunas personas no vivían según esa división de mantener esa integridad en todo lo que hacen, excepto quizá en aquellos aspectos de sus responsabilidades operativas en los que al menos en esa reunión inicial o reuniones iniciales con alguien donde se presentan como un funcionario del Departamento de Estado o un funcionario del Departamento de Defensa. ¿Es eso algo realmente poco ético? Bueno, tal vez no sea del todo veraz, pero siempre y cuando la relación con el individuo se adhiera a ciertos tipos de rasgos o de atributos. Así que creo que es poner el pie en la puerta. Tal vez no siendo totalmente transparente. Supongo que tal vez lo estoy racionalizando, pero Claro. no lo considero necesariamente falta de Lo principios o entiendo. una Es mentira. encontrar justicia a través de estas acciones. Tengo curiosidad por saber cuánto, quiero decir, mucho de esto viene a mí de entender la identidad, porque digamos que para mí, como un exjugador de fútbol, y veo esto hoy en día, donde a veces los chicos hacen cosas mal fuera de la cancha o del campo o lo que sea, hacen cosas malas, ¿verdad? Golpean a sus esposas o hacen ciertas acciones agresivas que reflejan estar en el campo de fútbol. Y recuerdo que como jugador de fútbol nos entrenaron para tener esta identidad de infligir dolor, golpear con ira, hacer estas ciertas acciones y vivir en esta persona, esta identidad. Luego te quitas las protecciones y se supone que eres un ser humano cariñoso y vulnerable. ¿Cómo aborda la CIA la formación en identidad y psicología en términos de fabricación? Porque tienes que interpretar un papel y luego interpretar otro diferente. Eso tiene que ser un reto, ¿verdad? Psicológica y emocionalmente para algunas personas. Sí, creo que es una gran pregunta para casi todo el mundo. Y tienes razón, yo también practiqué muchos deportes. Depende mucho del liderazgo y del modelo que ofrecen los padres, los profesores y los entrenadores también. Recuerdo cuando jugaba al baloncesto en la secundaria y jugábamos contra un equipo mejor clasificado que el nuestro, y sus jugadores aprovechaban cualquier oportunidad. Si el árbitro no estaba mirando, agarraban la camiseta, daban codazos, lo que fuera. Recurrían a cualquier táctica para ganar, y solo con verlos y ver al entrenador con ellos era casi alentador. Y así algunas personas tienen este enfoque de ganar a toda costa, y esto lo inculca a los individuos entonces esa actitud y enfoque de la vida que va más allá del campo de fútbol o la cancha de baloncesto o lo que sea. Es la forma en que trabajan en los negocios o en cualquier profesión que tengan o hacen trampa en la escuela. Así que creo que tenemos que volver a tener un sistema educativo más fuerte. Y comienza a una edad muy temprana para tratar de distinguir entre el bien y el mal. Ahora, a veces la adrenalina se dispara y ahora cuando ves a un equipo marcar un touchdown, Dios mío, es un rally en la zona de anotación. Hace años cogían, tiraban el balón al suelo o lo que fuera y se iban. Creo que la cultura ha cambiado mucho, pero creo que hay que tener discusiones abiertas, muy abiertas y honestas sobre lo que es apropiado y lo que no lo es. Predicar con el ejemplo ese modelo de conducta. Una de las cosas de la que me di cuenta fue que en la CIA, como director, todo el mundo estaba pendiente de lo que hacía, de lo que decía, y tenía que ser siempre muy consciente de que no estaba enviando señales involuntarias o de que la forma en que decía algo
se reciba de una manera que no era la prevista. Porque lo que una persona hace en la cima, lo que un entrenador dice o lo que un entrenador hace realmente tiene resonancia luego con los miembros del equipo. Así que creo que para los oficiales de la CIA, para los oficiales de inteligencia, asegurarse de que entienden exactamente cuáles son sus obligaciones en el frente profesional, en el frente personal. ¿Qué significa tener integridad profesional y personal? ¿Cuáles son los límites dentro de lo que hay que trabajar? Y creo que uno de los retos a los que se enfrentan los funcionarios de la CIA es que el hecho de que algo sea legal no significa que sea ético o esté basado en principios, como en el caso del programa de interrogatorios. Así que lo que intenté hacer cuando estaba en la CIA fue, en primer lugar, asegurarme de que todo lo que hacemos es legal, es coherente con los valores que creo que la CIA debe encarnar, es coherente con la ética y los principios de los Estados Unidos y la principal agencia de inteligencia deben hacer, y todo el mundo va a tener su propia estrella del norte individual que se ha formado en el transcurso de su vida. Pero creo que si volvemos a tal vez solo un mejor sentido de lo que es correcto e incorrecto, pero por desgracia, demasiada gente opta por el mal, incluidos los políticos de hoy en día, que sirven de modelo, especialmente a nuestros jóvenes estadounidenses, para el engaño, la deshonestidad, la falta de integridad, la falta de decencia. Desgraciadamente, esto está siendo emulado por todas partes, lo cual es lamentable en todo sentido. ¿Cuáles dirías que son algunas cosas prácticas que puedes compartir para entender si alguien está mintiendo o no? ¿Hay algunos consejos que podrías dar de práctica común que has podido ver? ¿Sabes si hay algunas cosas que realmente podrías averiguar sobre una persona cuando hace estas cosas o está diciendo una mentira? Bien, creo que la gente percibe cierta incomodidad en la forma en que uno se mueve o se maneja cuando alguien cambia su versión de los hechos o de una historia. Suele ser un buen indicio. Y así encontrarás que la gente que intenta librarse de la culpabilidad de algo dan una versión de lo que pasó y luego la siguiente versión será ligeramente diferente. Decir la verdad, por lo general, ya sabes, creo que está impreso en tu cerebro, los acontecimientos tal y como los recuerdas, a diferencia de tratar de tergiversar los hechos tal y como fueron. Y así hay algunas cosas que creo que los oficiales de la CIA tratarán de evaluar y detectar cuando están tratando con un activo potencial o un extranjero de interés. Y de nuevo, las historias que la gente teje en ocasiones los delatan con bastante rapidez. ¿Cuál fue el mayor reto que tuviste que superar personalmente de tus años de trabajo con la CIA? ¿Fue aprender a ser un mejor líder? ¿Fue el desarrollo de la confianza? ¿Fue alguna habilidad que tuviste que desarrollar? ¿Cuál fue el mayor reto al que te enfrentaste cuando empezaste y que superaste, en el que creciste de forma positiva y que ya no es un reto para ti como lo era antes? Creo que probablemente fue todo lo anterior. Aprendí algunas lecciones realmente dolorosas. La primera vez que ocupé un puesto directivo en la CIA, no tenía ninguna formación para ello. De repente me convertí en analista de una división formada por 8 o 9 personas, muchas de las cuales eran mayores que yo e incluso más veteranas, y un día me convertí en su jefe de división. Cometí muchos errores, fue muy doloroso y lo lamento mucho. Pero gracias a esas experiencias pude desarrollar, creo, algunas de las mejores técnicas de liderazgo y gestión que necesitaba adquirir en ese momento. ¿Cuáles fueron algunos de esos errores que desearías haber aprendido antes? Bueno, yo era bastante oficioso en términos de casi dictar a la gente. Una de mis responsabilidades era revisar los trabajos que la gente escribía, y entonces los reescribía como yo los escribía. ¡Oh, hombre! Y necesitaba entender que todos tenemos nuestros propios, no solo puntos fuertes y débiles, sino que todos tenemos nuestros diferentes tipos de enfoques y estilos. Y yo tenía que entender el respeto y ser capaz de aprovechar los diferentes estilos. Y también comprometerme más. Yo era muy introvertido. Creo que todavía lo soy, excepto cuando hablo claro sobre algunos políticos. Necesitaba sentarme a hablar con la gente
y escuchar. Y creo que era demasiado solitario también. Y así a lo largo de mi carrera tuve la suerte de trabajar para gente muy buena que me enseñó algunas lecciones. De hecho, cuando era director ejecutivo adjunto, el director ejecutivo se llamaba Buzzy Krunger. Procedía del sector bancario. Entró en la CIA. Tiene un verdadero don para la gestión y cuando supo que yo iba a ser su adjunto, lo primero que me dijo fue, John, quiero que sepas que puedes equivocarte. Le dije, bueno, esa es una orientación interesante. Él dijo, ahora hay algunas advertencias a eso. Una es que quiero que te asegures de no cometer el mismo error 2 veces porque eso demuestra que no eres una persona que aprende. Así que cualquier error que cometas tienes que aprender de él. Dice, y en segundo lugar, si hay una decisión que tienes que tomar que es el equivalente de, si sale mal, es un disparo por debajo de la línea de flotación. Él es un ex infante de marina, por lo que hay una referencia náutica allí. Dijo, hay que elevar el nivel de cadena de mando, tienes que traer a otras personas en eso. Dijo, esta agencia es grande y fuerte, puede hacer muchos disparos por encima de la línea de flotación, pero si se trata de una toma que va a estar cerca de la línea de flotación o por debajo de ella, no es algo que debas hacer tú solo. ¿Bien? Y dijo que evaluaba a los buenos líderes y gestores de aquellos que saben qué acciones deben tomar. Dijo, no quiero que tengas miedo de tomar decisiones porque para eso estás aquí, para tomar decisiones en tu puesto. Dijo, así que los buenos gerentes y los buenos líderes son los que saben las acciones y decisiones que deben tomar y luego las acciones y decisiones que necesitan elevar a la cadena de mando o que necesitan traer a otras personas antes de que se tome una decisión. Y añadió, entender eso es realmente, creo, la clave del buen liderazgo. Así que fue algo que me inculcaron y creo que en el transcurso de mi posterior carrera tuve el mismo enfoque y utilicé esos mismos temas de conversación con la gente que trabajaba para mí. Y creo que en los deportes se entiende que no es el equipo con el mejor tirador el que gana los campeonatos, sino el equipo que es capaz de trabajar bien juntos, que es lo más importante. Y eso es lo que aprendí. ¿Cómo se desarrolla el trabajo en equipo con personas que no son superestrellas? A veces creo que es mucho más fácil desarrollar el trabajo en equipo con personas que no son superestrellas porque entonces hay una dependencia mutua. Y es una de las cosas que en la CIA me preguntaban cuando juraba el cargo. ¿Cuál es la clave del éxito en la agencia? Me decían, llegaste a director. ¿Cuál fue? Y yo contestaba, bueno, me convertí en director por casualidad. Pero también demuestra que cualquiera puede. Obviamente hay humildad, integridad, todas esas cosas, pero dije que las personas que yo veía brillar en la agencia y que creía que tenían todo el talento que necesitaban eran las que realmente eran ese operador individual. Las personas que ocultaban información a los demás, las personas que intentaban promocionarse en las reuniones, o las personas que no reconocían que uno de los verdaderos objetivos de la agencia es que la gente se potencie mutuamente. ¿Qué puedes hacer tú para ayudar a potenciar el trabajo de otros agentes de la CIA? ¿Y qué pueden hacer los demás para potenciarte a ti? Es ese sistema interactivo el que realmente va a definir el éxito de la organización, porque no quieres tener un montón de componentes aislados. Eso no funciona. Por eso, cuando yo estaba en la agencia, la reorganicé para integrar mejor a los analistas, a los operadores, a los científicos, tecnólogos, especialistas en código abierto, lo que fuera. Para mí, el verdadero secreto del éxito a la hora de hacer frente a los problemas del futuro es una mejor integración de las capacidades y los esfuerzos, de modo que uno sea consciente de lo que los demás pueden hacer. Cuáles son sus capacidades, cuáles son sus herramientas, cuáles son sus autoridades. Con ese conocimiento entonces se puede conectar mejor y jugar con el fin de tener una especie de relación más simbiótica entre ellos. Y en un equipo, y yo he jugado en muchos, no quiero decir equipos mediocres, sino equipos que funcionaban bien, que aunque a veces solo hubiéramos tenido un registro de 0.5, estaba por encima de lo que éramos capaces de hacer individualmente porque funcionábamos como un equipo. Y eso de nuevo depende del liderazgo, del tono que marque el entrenador, de las señales que envíe, de los sistemas que recompensa, así como de los individuos. Puedes tener a alguien que sea el líder del equipo o el capitán del equipo que no va a ser el pez gordo, que no va a ser la estrella. Son los que van a motivar, los que van a seguir dando ejemplo. Y para mí, esa es la diferencia entre
el éxito y el fracaso de cualquier organización o empresa. Así que ese componente de equipo, esa interdependencia mutua, ese reconocimiento de que todo es mayor que la suma de las partes es realmente muy, muy importante. Y yo no reconocí eso cuando era un primer gerente, un líder de una agencia. Tuve que aprender con el tiempo que tenía que confiar más en otras personas. Y entonces, la gente que se cree la mejor, la más lista, la más brillante, la más sabia, no reconoce la realidad del entorno realmente. Hablamos de liderazgo. Ha trabajado con 6 de los mayores líderes del país. ¿Crees que los presidentes, cuando son votados y elegidos, ya son grandes líderes? ¿O cree que se convierten en grandes a través de los errores, la adversidad y los retos que se enfrentan en su presidencia? No creo que nazcan siendo grandes líderes. Creo que algunos de ellos tienen algunos rasgos e inclinaciones innatas que les permiten convertirse en muy buenos líderes. Si pensamos en los miembros del Congreso, tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes, son legisladores. Puede que tengan que supervisar a su personal, pero en realidad no dirigen organizaciones, empresas o lo que sea. Creo que hay ciertas habilidades que van unidas a eso. Si nos fijamos en Donald Trump, él era la cabeza CEO de una organización familiar, básicamente a presión. No creo que desarrollara ninguna habilidad de liderazgo real allí, pero vi que los presidentes que llegué a conocer bien, mientras eran presidentes, Bill Clinton, hasta cierto punto porque yo era su informador diario, pero luego Bush y Obama, los vi en el transcurso de sus mandatos de 8 años, que cada uno de ellos sirvió realmente madurar en términos de su comprensión hacia los desafíos políticos que tenían que hacer frente. Y alcanzaron un mayor conocimiento. Y con un mayor conocimiento, pienso que puedes ser un líder más sabio. Así que creo que todos ellos desarrollaron ciertos rasgos y características, especialmente en sus segundos mandatos. La decisión de George Bush de invadir Irak en 2003, no creo que lo hubiera tomado en su segundo mandato, realmente. ¿De verdad? Porque creo que, de nuevo, habría desarrollado un mejor sentido de cuáles iban a ser las implicaciones de esa decisión. Pero tras el 11 de septiembre y Afganistán o lo que fuera, creo que se vio arrastrado por esa corriente de Modo de reacción. recomendaciones. Sí. Sí, y un montón de recomendaciones que la gente que quería invadir un Irak independientemente de la inteligencia estaban decididos a seguir. Y con Barack Obama, creo que entró en el despacho Oval con visiones y objetivos muy fuertes e idealistas, y creo que mantuvo su idealismo, pero también se vio influido significativamente por las experiencias que tuvo, las realidades prácticas de tratar con estas cuestiones muy difíciles, tanto a nivel nacional como internacional, comprendiendo mejor lo que es posible y factible, tratando de optimizar esas cuestiones y esos resultados que él sentía que podía lograr. Y reconociendo que había algunas cuestiones aquí que estaban básicamente más allá de la solución que él de hecho favorecía. Y creo que, al igual que cuando fui director de la CIA durante casi 4 años, me di cuenta de que había algunas cosas que me parecían muy importantes y que había que hacer. Tener una mejor idea del ecosistema, por así decirlo, en el que operas, te da una mejor idea de lo que se puede conseguir, de lo que es importante y de lo que consideras que son tus prioridades. Sí. Esto es fascinante. ¿Dónde crees que estaríamos como país si no hubiéramos invadido Irak? Bueno, creo que, en primer lugar, Oriente Medio sería radicalmente diferente porque fue la invasión a Irak y luego la implosión de Irak lo que permitió a ISIS, el Estado Islámico de Irak y Siria, crecer y establecer un califato o lo que sea y devastar Irak y Siria. Ha tenido un impacto tremendo en toda la región. No estoy diciendo que no hubiéramos tenido problemas con Saddam Hussein, que sin duda era un líder autoritario, despiadado y sangriento. Pero la invasión
de las rocas desencadenó una cadena de acontecimientos que tuvo enormes repercusiones en toda la región, indudablemente. Como país, creo que la invasión de Irak realmente distrajo bastante de todos. La invasión de Irak realmente distrajo bastante de nuestro esfuerzo en Afganistán, porque entonces teníamos esta guerra en dos frentes. Desgraciadamente seguimos en Afganistán después de 18 o 19 años y creo que debemos mantener cierta presencia allí. Pero creo que Irak y Afganistán, dos campos de batalla muy calientes simultáneamente, realmente mermaron nuestra capacidad para abordar cualquiera de esas cuestiones con eficacia. Pero también es evidente que el ejército de Estados Unidos es el mejor del mundo y que podemos ganar guerras. Vencer las contrainsurgencias es diferente, pero sin duda podemos derrotar a cualquier ejército. Pero nosotros, como gobierno, como país, no hacemos un buen trabajo a la hora de conseguir una victoria militar con programas eficaces, asistencia y desarrollo. No hablo de construcción de regímenes, hablo que es fácil destruir, es mucho más difícil construir y por desgracia no tenemos, creo, las capacidades, el enfoque, la experiencia que nos permitan desarrollar países desgarrados por la guerra. Ciertamente en Oriente Medio, en el sur de Asia, fue muy diferente a cómo fue reparar los daños en Europa y Japón posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Eran básicamente diferentes tipos de sociedades. Pero en la tribu de los países autoritarios y básicamente rurales, sin el desarrollo de instituciones y experiencias políticas, pasa que es mucho más difícil obtener una victoria a partir de una conquista militar. ¿Cuáles dirías que son los tres principios comunes, las cualidades de liderazgo que tenían todos los presidentes con los que trabajaste? ¿Cuáles fueron esas tres cosas que todos ellos desarrollaron y que eran similares, que les hicieron eficaces a la hora de dirigir en la Casa Blanca y también eficaces a la hora de tomar decisiones y estar en la posición en la que estaban? Yo diría integridad profesional. Bill Clinton es un ejemplo un poco diferente debido a sus problemas personales y la gente dirá, bueno, no tenía integridad personal. Bueno, depende de la gente hacer ese juicio subjetivo. Pero creo que todos ellos tenían esa integridad profesional. Se tomaban sus responsabilidades muy en serio. Siempre intentaron tomar decisiones políticas, tanto a nivel nacional como internacional, que creían que eran lo mejor para el país. No lo mejor para su partido, ni para sus intereses personales. Qué interesante. Así que creo que la integridad profesional era muy importante. En segundo lugar, al menos en los asuntos que traté con ellos, sentí que, de nuevo, en el plano profesional y de sus responsabilidades presidenciales, trataban de ser lo más honestos posible. Eso va unido a la integridad. Pero creo que fueron lo más honestos posible con el pueblo estadounidense en particular. Y también intentaron asegurarse de que los estadounidenses entendieran lo que estaba ocurriendo. Creo que en diversos grados. Todos trataron de hacerlo. Sí. En tercer lugar, todos reconocieron que la fuerza de Estados Unidos en la escena mundial depende en gran medida de la fortaleza de nuestras alianzas y asociaciones y que debemos asegurarnos de que cuidamos esas relaciones y no las damos por sentadas. Y eso es importante porque en los últimos 75 años, Estados Unidos ha sido el líder del mundo libre. Y eso se debe a la credibilidad que creo que hemos tenido y al reconocimiento por parte de muchos países de todo el mundo que dependen de ese papel de liderazgo de Estados Unidos. Y creo que todos esos presidentes lo entendieron, tenían una apreciación de la historia y del papel que Estados Unidos ha desempeñado. Y por último, creo que creen firmemente que Estados Unidos tiene que desempeñar ese papel de liderazgo en la escena mundial. Y yo creo en el excepcionalismo estadounidense, no porque seamos más listos o más brillantes o más guapos que nadie, hemos tenido una suerte excepcional. Miren este país grande y maravilloso, con abundantes recursos naturales, tierra cultivable,
ríos navegables, grandes costas marítimas, el crisol del mundo. Tenemos todas esas características de éxito. Ningún otro país la tiene. Y dada esa excepcional suerte, tenemos responsabilidades excepcionales. Y por eso, el mantra de America First, ha sido tan estridente en los oídos de gente de todo el mundo y de personas con las que sigo en contacto en el extranjero. Dicen, aquí está Estados Unidos usando su musculatura, usando todas sus ventajas excepcionales para beneficiarse a costa de los demás. Y creo que los presidentes Clinton, Bush y Obama, y antes que ellos los presidentes Bush 41, Reagan, Carter y Ford, y todos los demás, entendieron realmente que Estados Unidos tiene esta responsabilidad global tan importante que, por supuesto, tenemos que cuidar de nuestro propio país y de nuestra propia gente, pero eso no significa que lo hagamos a expensas del resto del mundo y que cuanto más se vea a Estados Unidos como defensor del crecimiento y la prosperidad del mundo, creo que más a favor estaremos y mejor nos irá también a nosotros. Así que creo que esos presidentes tuvieron de nuevo esa integridad, intentaron realmente ser honestos, reconocer la importancia de las relaciones que Estados Unidos tiene en todo el mundo y también reconocer que Estados Unidos tiene este papel de liderazgo global tan único e importante que debemos desempeñar. Sí, creo que fue Spider-Man que dijo, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Y tenemos mucho poder y creo que también tenemos mucha responsabilidad de vivir en el mundo. Quiero seguir, pero quiero ser respetuoso con tu tiempo y tengo un par de preguntas finales para ti. Esto se llama la pregunta de las 3 verdades que hago a todos mis invitados al final. Así que me gustaría que imaginaras un escenario hipotético en el que sería tu último día en la Tierra dentro de muchos, muchos años y has vivido la vida exacta que quieres vivir y logrado todo lo que quieres lograr. Pero por la razón que sea, todo tu material, tu contenido, esta entrevista, este libro, tiene que ir contigo al siguiente lugar que vayas. Así que ya nadie tiene acceso a tus palabras escritas, a tu audio, a tus videos, pero tienes que dejar atrás un pedazo de papel que tiene 3 cosas para ser verdad, o tus 3 mayores lecciones que has aprendido en tu vida que dejarías atrás para el mundo como todo lo que tendrían que recordarte. Yo lo llamo las 3 verdades. ¿Cuáles dirías que son tus 3 verdades? Mis 3 verdades sobre mí mismo. 3 verdades para el mundo, 3 lecciones que te gustaría dejar atrás. Oh, vaya. Bien. Debería haberme preparado para esto. Todos somos seres imperfectos, pero eso no significa que no debamos esforzarnos por alcanzar la perfección. Reconocer que hay tanto sobre la vida que no sabemos y tal vez mucho de ello sea incognoscible, pero debemos esforzarnos por comprender todo lo que podamos sobre quiénes somos, porque estamos aquí y qué significa todo esto. La tercera es recordar que todos somos seres individuales que formamos parte de un colectivo global más amplio y que cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de hacer algo durante nuestra corta y fugaz vida que beneficie a la humanidad de alguna manera. No sé si son verdades, pero son cosas Lecciones. cosas en las que pienso. ¿Cuál es el impacto que quieres tener en el mundo más allá de este libro? Quiero que la gente lea porque apenas hemos arañado la superficie de muchas de las historias que aquí se encuentran y de las lecciones y los increíbles principios reveladores que has aprendido durante tus años de trabajo con estos presidentes y en la CIA. Pero quiero que la gente consiga este libro, My Fight Against American Enemies, at Home and Abroad, Undaunted. Así que asegúrense de leerlo, pero ¿qué es lo que quieres crear para avanzar? Bueno, es una de las razones por las que decidí escribir unas memorias, para ofrecer una visión de lo que significa trabajar en el mundo de la inteligencia y la seguridad nacional, y tratar de animar a los jóvenes estadounidenses a considerar seriamente
algún tipo de servicio público a lo largo de su vida, ya sea en la inteligencia, en las fuerzas del orden, en los cuerpos diplomáticos o incluso en las comunidades locales. No tiene por qué ser el gobierno federal. Pero este es un país grande y maravilloso. Soy hijo de un inmigrante. Mi padre emigró de Irlanda cuando tenía 28 años, en 1948. Y siempre nos inculcó a mí, a mi hermano y a mi hermana lo especial que era ser ciudadano estadounidense. Y dijo, nunca, nunca lo des por sentado. Dijo, millones y millones de personas a lo largo de los años se han esforzado con gran costo y sacrificio para venir a Estados Unidos como él lo hizo, porque es la tierra de las oportunidades. Es la tierra donde se hacen los sueños. Y dijo, con demasiada frecuencia, los estadounidenses que nacen aquí realmente dan por sentada toda la excepcional buena fortuna que tenemos. Y dijo, es importante poder devolver algo a este gran país nuestro. Así que he intentado dedicar tiempo. Estoy afiliado a mis dos alma maters, la Universidad de Fordham en Nueva York y la Universidad de Texas en Austin. Soy miembro distinguido y hablo con muchos estudiantes, participo en seminarios y comparto mis experiencias sobre cómo era la vida trabajando para el gobierno. Porque lo que realmente quería hacer era compartir el gran honor que he tenido a lo largo de más de 33 años y decirles que a pesar de lo que se pueda oír y a pesar de lo que se oiga en Washington en términos de denigración y menosprecio de la inteligencia en las fuerzas del orden y del Estado profundo, por desgracia vivimos en este entorno hiperpartidista, muy politizado y muy enconado en estos momentos. Pero hay cosas importantes que debemos preservar en este país y hay algunos retos realmente significativos en el horizonte y creo que tenemos que trabajar más armoniosamente para tratar de abordar los retos que van desde el terrorismo a la proliferación, pasando por el cambio climático o los retos cibernéticos. Lo que se les ocurra, y tenemos que aprovechar nuestro gran crisol de culturas para que los mejores y más brillantes contribuyan de alguna manera a formar una unión más perfecta. Así que intento dedicar todo el tiempo que puedo a compartir mis experiencias. Mi carrera en el campo de la seguridad nacional está en el espejo retrovisor, pero en la medida en que este libro ayude, una vez más, a despertar el interés, me gustaría escribir algo más, siendo, supongo, más analítico sobre algunos de los retos que tenemos por delante. Y de nuevo compartir mis experiencias en la medida de lo posible. Usted mencionó el estado profundo. Esto es algo de lo que realmente no sé mucho porque... He oído hablar de él, nunca lo he visto. ¿Qué es esto? Una teoría de conspiración según la cual la élite, los ricos del mundo están influyendo en el gobierno de determinadas maneras y tomando decisiones. Es esencialmente... Sí, depende de la perspectiva de cada uno, de cómo ven el estado profundo. Pero ellos piensan que hay una gran cábala de gente en la inteligencia y la aplicación de la ley y otras cosas que operan clandestinamente para tratar de dar forma a los acontecimientos mundiales y a los acontecimientos nacionales, a pesar de los mejores esfuerzos de los políticos y los líderes que están tratando de socavar el estado profundo. Así que trabajé en el gobierno durante más de 30 años. Nunca me encontré con un estado profundo. Una vez más, creo que son solo algunas personas que están tratando de resaltar algo sobre las personas en el gobierno operando clandestinamente, pícaramente, contra los veteranos de los Estados Unidos. Y es solo una mentira profunda. Vaya, ahí lo tienes. Luchaste aquí entonces. Si alguien quisiera llegar a ser presidente de los Estados Unidos, digamos, en los próximos 15, 20 años, o alguien está pensando en ello, un día quiero llegar a ser presidente. ¿Cuáles dirías que son las 2 o 3 cosas que deberían desarrollar como líderes ahora para prepararse para ganar la presidencia y luego ser un gran líder en su mandato? Intentan adquirir el mayor conocimiento posible sobre lo que ocurre en el país y en el mundo. Si no tienes ese conocimiento, de nuevo, de los acontecimientos actuales, de la historia, de la ley, no entenderás la naturaleza de los retos ni las oportunidades que existen.
En segundo lugar, me he vuelto muy hastiado de la política partidista porque creo que las lealtades partidistas priman con demasiada frecuencia sobre la integridad y lo que la gente debería hacer. Me gustaría pensar que en un futuro presidente de los Estados Unidos, mujer o hombre, lo que sea, surgirá de un entorno no partidista desde el punto de vista de uno de los partidos políticos tradicionales que existen ahora. Interesante. Porque creo que siempre queremos que un presidente sea un presidente de todos, no de un partido o de una base electoral concreta. Y creo que la gobernanza en el siglo XXI es realmente difícil. Tenemos que pensar en nuevos modelos de liderazgo y en las cualidades del liderazgo. Y creo que tener menos... Entiendo el partidismo. Es una característica del paisaje político. Y los partidistas pueden ser muy saludables, pero el liderazgo realmente requiere que uno trascienda el partidismo y a menudo es muy difícil. Pero también creo que un futuro presidente debe ser no ideológico, aprender más sobre el mundo y tener una comprensión mucho más pragmática y práctica de que el mundo es un lugar complejo y complicado, que no hay soluciones sencillas a los problemas difíciles a pesar de las florituras retóricas de muchos políticos, que se trata de cuestiones difíciles que realmente requieren una mejor comprensión de la naturaleza de los problemas, pero también un sentido de que podemos encontrar maneras de llegar quizás a un compromiso. Y por último, la muy desafortunada polarización que existe en este país. Realmente espero que tengamos más líderes que no se sitúen en ninguno de los extremos del espectro político, ni en la izquierda ni en la derecha. No tolero a los ideólogos porque llevan anteojeras. Ven el mundo a través de un prisma muy miope y no tienen la mente abierta para ver si sus puntos de vista están un poco equivocados. Así que espero. Y por último, supongo que me gustaría pensar que los futuros presidentes van a tener la humildad necesaria para comprender cuáles son los límites de sus conocimientos y de sus capacidades, y que van a depender de muchas otras personas para tener éxito y ser un presidente eficaz, realmente. Sí, construye un gran equipo a tu alrededor porque no vas a tener todas las respuestas, obviamente. Así lo hacen los equipos Exactamente. deportivos. John, realmente te reconozco por presentarte como lo haces ahora después de servir durante tantos años. Creo que fueron 33 años en la CIA los que serviste. Sí, 29 y pico en la CIA y otros 4 más en la Casa Blanca como ayudante del presidente Obama. Te agradezco que hayas seguido adelante durante tanto tiempo como lo has hecho, a pesar de la gran cantidad de estrés, ansiedad, incertidumbre e inseguridad a la hora de tomar decisiones y de los posibles arrepentimientos, errores y peso que podrías haber tenido que soportar por otras personas. Te agradezco de verdad que dirijas con un corazón humilde y que sirvas en esta etapa de tu vida para ayudarnos realmente a educarnos y reflexionar sobre cómo las lecciones aprendidas y sobre cómo podemos mejorar como seres humanos y como país en el mundo. Agradezco que te muestres como te estás mostrando ahora. Es realmente inspirador ser testigo y ver lo que es posible como alguien que lidera a un alto nivel en un área gubernamental. Así que te doy las gracias por ello y estoy deseando que la gente se haga con este libro toneladas de grandes historias, lecciones y cosas que realmente querrás aprender. Si quieres reunir información y convertirte en un mejor líder, tienes que reunir información sobre el pasado y esto tiene un montón de esa información, así que asegúrense de revisar este libro. Tengo una última pregunta para ti. Lo más difícil suele reservarse para el final. Debería ser fácil, creo, para ti, pero antes de que te lo pregunte, asegúrate de que la gente te siga en Twitter, tú John Brennan de allí. ¿Algún otro lugar donde podamos apoyarte, seguirte, interactuar contigo en línea? No, aparezco aquí y allá en diferentes noticiarios y otro tipo de cosas. Y no sé cuál va a ser el próximo capítulo de mi vida, pero he intentado apartarme un poco de Twitter. No quería ceder la esfera de Twitter a Donald Trump,
Y por eso a veces participé de forma bastante estridente, para consternación y enfado de mis críticos. Pero soy de Jersey, así Ya que está. me gusta pensar que la gente nunca tiene que adivinar cuál es mi postura sobre los temas. Y por eso me han criticado, desde todos los extremos del espectro político, lo cual me parece que está Claro, muy claro. bien. Ahí tienes. Bueno, pueden seguirte allí si alguna vez vuelves con constancia. Pero la pregunta final es, ¿cuál es tu definición de grandeza? Oh, bien, mi definición de grandeza. Lograr algo que sea beneficioso para algo más que uno mismo. Marcar una diferencia positiva. Aprovechar la vida al máximo. Hacer algo productivo. Algo útil. Algo importante. Algo profundo. Algo memorable en el buen sentido. Hacer una contribución a la humanidad. Y a veces puede ser algo mundialmente conocido y comprendido, pero hay cosas que solo son conocidas por unos pocos. Pero la gente desconocida puede alcanzar la grandeza. No requiere un perfil público muy grande. A veces la gente aprovecha las oportunidades que se les presentan. Están a la altura de las circunstancias. Para mí la grandeza es algo significativo que alguien es capaz de conseguir y lograr. De nuevo, algo que afecta más que a sí Sí, mismo. es hermoso. Bueno, John, realmente te aprecio que hayas venido. Quiero que la gente consiga el libro, Undaunted. Échale un vistazo. Y muchas gracias por tu servicio, tu liderazgo y por tu humildad de nuevo. Te aprecio. Gracias, Luis. Disfruté mucho de la conversación. Mis mejores deseos para ti. Tomas lo que quieres y lo conviertes en el camino hacia lo que yo quiero. Porque ¿cómo se supone que haría algo si no me beneficia a mí? Como en cualquier negociación, lo que quiero es un medio para obtener lo que quieres.